para animarnos, para poder seguir hacia adelante, ya que, hermanos, la necesitamos. Necesitamos siempre una palabra de fe y de esperanza para proseguir hacia adelante. Libro de Deuteronomios capítulo 32. Libro de Deuteronomio capítulo 32, verso 1. Yo quiero predicar, lo vamos a hacer un poco rápido, pero vamos a predicar. Quiero predicar bajo el tema: ¿por qué se produce, hermanos, caída espiritual en los cristianos? ¿Por qué hay descuido, amén, hermanos, en la vida de los cristianos? Capítulo 32, verso 1. Cuando usted lo tenga, dice amén. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dice así el verso 1: escucha, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi esperanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como la gota sobre la hierba, porque el nombre de Jehová proclamaré. Engrandeced a vuestro Dios, Él es la roca. ¿Cuántos saben que Cristo es la roca? Cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad. En él no hay iniquidad. Dios es verdad y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. La corrupción no es suya, es de los hombres, hermanos. De sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco, ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de mucha generación. Pregunta a tu padre y él te declarará, y tus ancianos y ellos te dirán. Ahora vamos al verso 17, al verso 16. Le despertaron a celo con los dioses ajenos, le provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a quién, a dioses que no habían conocido. Y a nuestros dioses venideros de cerca, que no había temido vuestros padres. La roca que te creó, te olvidaste. Te has olvidado de tu creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira, porque el menosprecio de sus hijos, y de sus hijas. Y digo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál sea su fin, porque son una nación o una generación perversa, hijos infieles. Verso 18, volvamos a leerlo. De la roca que te creó, te olvidaste. Te has olvidado de tu creador. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos gracias, mi Señor. Tuya es la gloria, tuya es la honra, tuya es la alabanza. Amén, amén y amén. Tome asiento y le regala fuerte alabanza a Él. A Él. Él es merecedor de toda la gloria. Estamos en tiempos difíciles. Y hoy más que nunca se escucha por todos lados decir de los que un día estuvieron en el camino que fue culpa de, o fue culpa de tal persona. Y todos tienen una excusa para decir de que la condición en la que ahora se encuentran
es porque a alguien le sirvió de tropiezo. En uno de estos días miraba una publicación y no le tomé captura, pero algo así como que alguien decía de que muchas veces el mal proceder de muchos ministros es la causante de que la gente se vaya de la iglesia. Y luego los ministros dicen: Dios está limpiando la iglesia. Pero muchas veces es un mal proceder, hermano, de ellos, que la gente toma la decisión de salir de la iglesia y apartarse del camino de Dios. Y mucha gente le daba como el compartirla. Y yo miraba a través del Facebook de mi esposa cómo mucha gente daba el compartir esa publicación. Y muchos se daban a la tarea de decir: es cierto, es cierto, es cierto, la mala conducta de muchos ministros de Dios es la causante de que muchos estemos en el camino del Señor, apartados, descarriados. Y muchos hermanos hacían comentarios, y la mayoría de ellos eran cristianos. Pero alguien publicaba y decía: yo no soy pastor, yo no soy evangelista, pero quiero decirle que eso se debe muchas veces, decía esa persona, de que la gente retroceda del camino del Señor. Eso se debe muchas veces que la gente pone la mirada donde no la debe de poner. Porque él decía: porque la mirada se tiene que poner en Cristo, porque Él es el autor y consumador de la fe. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? La Biblia dice, el escritor de los Hebreos dice, que imitemos la conducta de aquellos que nos dirigen, que nos conducen hacia el Señor. La Biblia dice que imitemos su fe, su conducta. Algo que leía mi hermana decía: sujetad a vuestros pastores, pero no a todos los pastores, sino a todo aquel que realmente vive para Dios. Sujetad a vuestros pastores, porque ellos velan como quienes han de dar cuenta por vuestras almas. La Biblia habla que imitemos su fe, su conducta, pero nunca la Biblia dice que pongamos la mirada en las personas, o que ellos son los que, hermanos, aleluya, son los que nos dan la fuerza a la vida, o los que nos dan la salvación, o los que nos dan la esperanza. No, hermano, la Biblia dice que la mirada tiene que estar puesta. El escritor de los Hebreos dice en el capítulo 12: puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Y este mensaje no salió de lo que le acabo de decir, no. Ahora se me vino a memoria esa publicación que habían subido a las redes sociales. Pero es que muchas veces el desánimo o el descuido espiritual viene de una sola razón. O podemos decir, hermano, de muchas razones. Podemos mencionar muchas características o ejemplos de personas que vino el descuido a su vida de ellos y se apartaron del camino del Señor. Uno de estos días miraba algo de un testimonio de alguien que también publicaba acerca de una historia de un joven que estaba en el camino del Señor y le servía a Dios, y era uno de los que tocaba la batería y amaba al Señor. Pero de repente la esposa de él cuenta la historia, porque fue tanto el descuido de que su matrimonio se destruyó. Y esta historia la cuenta una miembro de una iglesia. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Ella dice: Andrés cayó en las drogas hace 2 meses.
Y en un momento de crisis, Andrés argumentó, él a raíz de un descuido espiritual, asegura a su esposa, Bridget, o no sé cómo se pronuncia, pero así está. Dice que a través de su descuido, la esposa dice, están separados. Y ella insiste aún, ella todavía persiste en la congregación. Él decidió no volver a la iglesia. Lucha entre dos extremos: su adicción a la droga y su preocupación respecto a lo que pensarán quienes lo conocieron ejerciendo como baterista del grupo de alabanza. La gente decía, tiene unción, decían todos. O sea, él está batallando en dos áreas. Una de ellas, hermano, en la adicción a la droga. Y otra, ¿qué pensarán la gente que lo conoció? La gente que decía de él, qué unción tiene, cómo Dios lo usa, cómo Dios lo ha levantado. Pero la esposa cuenta que él decidió irse a la droga, y el motivo principal de él haberse alejado del camino del Señor fue un descuido espiritual. Pero ¿dónde inicia el descuido espiritual? Porque a veces no ponemos, hermano, no le ponemos tanta importancia al descuido espiritual. Yo le agradezco a usted que usted haya hecho algo por mí en esta mañana, hablando del cumpleaños. Pero algo que, hermano, yo deseo, y sobre todo el Señor Jesucristo desea, su anhelo de Él es de que usted como pueblo de Cristo permanezca en el camino, de que usted como pueblo de Él no se descuide en el camino de Dios. Porque de qué le sirve que usted, aleluya, haga lo que usted quiera hacer, aleluya, para hacernos sentir bien, pero usted está viviendo una vida descuidada en el camino de Dios. ¿De qué sirve todo eso, hermano? Si usted como pueblo de Dios está viviendo una vida descuidada. Y esta esposa habla acerca del testimonio de su esposo, porque esto le está pasando a muchos en este tiempo, hermano. Ella dice, su sorpresa, o mejor dicho, no paraba de hablar la noche que lo encontré entre el grupo de indigentes que se reúnen cerca de la plaza. Dice la esposa que el esposo no dejaba de hablar ahí donde lo encontró, en el grupo de indigentes, en una plaza en pleno centro de la nación donde él vive, para recibir la asistencia alimentaria que le ofrece la organización cristiana. Su sorpresa no fue mayor, dice la esposa, que la mía. No podía concebir que estuviera de nuevo en las calles, menos cuando le vi fortalecido espiritualmente, decía la esposa. La esposa decía, a mí no me cabe en la cabeza cómo es posible de encontrarlo en ese sitio de indigentes, drogándose. Si hace muchos días lo miré fortalecido espiritualmente y decía que amaba a Dios. No me cabe en la cabeza cómo es posible que esto es sumergido en la droga. Porque muchas veces el descuido espiritual no viene, mi amado hermano, de un día para otro. Muchas veces el descuido espiritual viene, hermano, de días, de semanas, de meses. Y posiblemente hay gente que no lo llegue a ver. Hay gente que no lo nota, pero hay otros que sienten, mi amado hermano, cuando hay un descuido espiritual. Porque uno como cristiano sabe, siente, mi amado hermano, el momento que uno ha venido bajando la guardia. Todo el mundo lo sabe, todo creyente lo sabe. Hay gente que dice, yo no lo sé, yo no lo pude ver, mi amado hermano. Eso es mentira. Todo el mundo lo sabe, lo siente cuando hay un descuido espiritual, hermano.
Porque no viene de la noche a la mañana. No viene de un día a otro, viene de semanas, de meses, que uno va alimentando la carne, que uno va descuidándose las cosas de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Dele alabanza al Rey de Gloria en esta mañana. Escuche, hermano. Su recaída se produjo, dijo la esposa, con un pensamiento. ¿Qué pasaría? Él dijo, ¿qué pasaría si por una vez consumo de nuevo? No pasará nada, podré vencer. Decía la esposa que él razonaba. Él decía, ¿qué pasaría si yo volviera a consumir de nuevo? Él dijo, no pasará nada. Porque muchas veces creemos que estamos fuertes. Muchas veces creemos que hemos llegado a la cima y que nadie nos puede, hermanos, derribar de donde estamos. Muchas veces nos creemos, hermanos, que nadie nos puede botar o que nunca podemos caer. Y no le estoy diciendo que uno está en el camino pensando que va a caer, pero el escritor de los Hebreos dice que el que mire que esté firme, que no caiga. Porque la autosuficiencia es peligroso. El creerse que uno ya lo alcanzó todo y que uno no puede desanimarse y que uno no puede caer y que uno no puede apartarse y que uno no puede volver al mundo. Esa es equivocación. El cristiano tiene que estar en constante búsqueda del rostro de Dios, porque nadie, hermano, que no busca de Dios puede decir que está firme o que está fuerte. No, el que mire que está firme, mire que no caiga. Aunque usted se crea fuerte, aunque usted esté fuerte en el camino de Dios, siempre, hermano, crea que usted necesita siempre de Dios. Porque los que dicen muchas veces que nunca van a caer y en el descuido son los primeros que caen, hermano. Esta persona, como cualquiera, han caído de la gracia de Dios. Un doctor cristiano dijo: ¿por qué muchos creyentes recaen en su vida espiritual? Estamos hablando de un doctor cristiano y él dice: ¿por qué muchos cristianos recaen de su vida espiritual? Este doctor dijo: un médico no solo debe conocer la patología y conjunto de síntomas que revelan una enfermedad en particular. Escucha lo que dijo este médico, sino también las causas que producen. Si el paciente tiene el colesterol alto, no basta con medicarlo. Seguramente tendrá que variar sus hábitos alimenticios. De lo contrario, va a recaer después que pase el efecto del medicamento. Dijo un doctor cristiano. Pues lo mismo ocurre cuando en el mundo espiritual no basta con saber cuáles son los síntomas que pueden estar revelando el inicio de un proceso de decadencia espiritual. ¿Por qué muchos recaen en su vida espiritual? ¿Por qué? No solamente basta de que me duele en esta área y yo sé que tomando tal medicamento se me va a quitar y luego va a volver otra vez el dolor. No se trata solamente de saber, hermano, sino buscar aleluya, el asunto, cómo resolverlo. Porque uno sabe las áreas donde uno ha venido decayendo poco a poco, hermano. Hay gente que cuando está buscando a Dios constantemente, saben, andan en lo espiritual, hablan espiritualmente, disciernen las cosas del espíritu. Pero cuando uno comienza a descuidarse en las áreas espirituales, sobre todo en la oración, uno comienza a hablar en la carne, comienza a pensar en la carne, comienza a actuar en la carne. Y tú sabes de que no estás, hermano, realmente en las cosas del Señor. Tú sabes que hay un descuido y que eso no te levantas de ese sueño. Y que si no reflexionas, entonces vas a caer, vas a sucumbir, hermano, vas a caer
caer hasta lo más último. Vas a decaer en lo espiritual. Y llegará un momento que no podrás levantarte. Hace unas semanas atrás venía hablando con un hermano de la iglesia y casualmente me recordó el testimonio de un hermano que hace unos 3, 4 años atrás se apartó del Señor. Y algo así me acuerdo que se surgió la plática. Le decía, se parece al camión de un hermano, le digo. Ah, sí, me dice, pastor, recuerde cuando ese hermano le prestaba el camión. Decía, sí, recuerdo tremendo, como cuando estaba en el camino de Dios y no me conocía ni por mucho tiempo, tenía como 1 mes y medio de haberme conocido. Yo recuerdo que le decía, hermano, présteme el camión, voy a una misión hasta allá, a la Libertad Chontal. Y me decía, venga, tráelo, pastor. Y yo me acuerdo que estaba en el Señor, predicaba la palabra, hermano, con aquella autoridad, hablaba acerca de la sana enseñanza de la palabra, hermano, pero de algún momento a otro se descuidó, vino el descuido. Probablemente lo vio, lo sintió, lo pudo apercibir, pero no hizo nada para volver a levantarse. Hermano, vino alimentando poco a poco ese descuido, al punto que el enemigo lo derribó, lo botó, y hoy lleva años derribado en el suelo, como ese baterista que contaba a la esposa, como muchos que han caído de la gracia de Dios, que no ha sido por el pastor, que no ha sido por el hermano, por mengano, por fulano, ha sido por nosotros, culpa de nosotros, hermano, ha sido por descuido espiritual. La Biblia dice y advierte mucho de estas cosas, que el cristiano debe estar alerta, que el cristiano debe estar pendiente, mi amado hermano. No es nadie que tienes que velar por tu vida espiritual. Si nosotros los pastores alentamos, alimentamos aquí a la grey del Señor, pero tú personalmente tienes que orar, buscar el rostro de Dios, porque si no, caerás de la gracia de Cristo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Alábalo en esta mañana de bendición. Mire lo que dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 2, en el verso 1 del libro de los Hebreos. Advertencia del autor a los Hebreos. Dice, por lo tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Qué dice? Por lo tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Y cuánta gente se ha deslizado, ha caído, se ha apartado del camino de Dios? ¿Por qué? Porque no puso atención, porque no escuchó a la voz de Dios, porque Dios le advirtió de la caída. Porque antes de la caída viene la altivez de corazón, viene la rebelión, hermano. Antes de la caída Dios avisa. Antes de que alguien caiga de la gracia y después no diga que fue por fulano, hermano, Dios avisa. El problema es que la gente no quiere atender a la voz de Dios. Cuando uno hace caso omiso a la voz de Dios, dijo el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Qué es la palabra de Dios a nosotros? Lámpara. Cuando yo oigo la palabra de Dios y la pongo por obra, esa palabra me va a alumbrar en el camino. Esa palabra me va a alumbrar en la oscuridad, para que yo no me vaya a un hoyo, a un hueco, para que yo no me vaya, hermano, o caiga en las caras del diablo. La palabra es la voz de Dios, y cuando Dios me habla y yo atiendo a sus palabras, entonces no voy a deslizar, no voy a caer en las manos del diablo. Otra cosa que los cristianos ignoran es el ataque del enemigo, hermano. ¿Y cuántos creyentes han deslizado en este último tiempo final? Creo que hoy en la mañana que venía en la mañana, me decía uno de los hermanos, me decía, miré al hermano, ¿se acuerda? Y lo miré, me dice, en una condición mal. No es que lo vi así literalmente, pudo haberle dado una palabra. Lo miré en las redes sociales y se apartó del Señor.
Y se tatúa aquí al lado de la cara, está tatuado en las manos y todo. Y cuando estaba en Cristo no estaba así. No estaba así, estaba diferente. Pero ahora que se apartó del camino de Dios, me dice, anda tatuada la cara, anda apartado del Señor, totalmente en las drogas caído. Porque la Biblia advierte, la Biblia habla. La Biblia dice en Filipenses capítulo 2, verso número 12. Mire lo que dice Filipenses capítulo 2, verso 12. Dice, por lo tanto, amados míos, por lo tanto, amados míos. Escucha, esta no es una exhortación. Este no es algo de que Dios te está diciendo que si lo tienes que hacer o tal vez puedes hacerlo. Esto está escrito en imperativo. Mire lo que dice: por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Dice, ocupado en vuestra salvación con temor y temblor. ¿En qué tenemos que ocuparnos nosotros los cristianos? En nuestra salvación. Pero ¿cuántas veces hay un descuido en la vida espiritual? ¿Cuántas veces el cristiano deja de orar, deja de buscar el rostro del Señor, deja de leer su palabra, deja de congregarse? ¿Cuántas veces vienen descuidos y a veces lo sentimos, lo vemos y a veces lo ignoramos? ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice que todos los que estamos aquí debemos examinarnos todos los días, hacernos un chequeo espiritual. Todos los días. La Biblia dice en 2 de Corintios, hablando el apóstol Pablo a los Corintios, en 2 capítulo 13 verso 5, dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, en el verso número 5 del capítulo 13, dice Pablo: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probad a vosotros mismos que estéis reprobados. ¿Qué dice Pablo? Examinaos a vosotros mismos si estamos en la fe, probado a vosotros mismos que estéis reprobados. ¿Qué dice Pablo? Que yo tengo que probarme, que yo tengo que examinarme, que yo tengo que ver cómo está mi vida espiritual con Dios, que yo tengo que ver personalmente cómo está mi relación con mi Dios. Yo como pastor tengo que ver cómo está mi relación con Dios. Y yo sé como pastor, yo lo sé cuando de momento uno siente como que va viniendo una baja, uno lo sabe. Es como cuando uno va al carro y uno revisa el estado del vehículo. Uno revisa que todo esté bien en orden. Uno revisa que esté en el nivel de aceite que tiene que estar. Uno revisa que tiene que haber refrigerante, el nivel que tenga que estar. Uno tiene que estar chequeando constantemente. A veces pasa uno por el lugar y le dice: quiero que me chequee el nivel del aceite de la caja, quiero que me chequee el nivel de la casa, también del aceite, del diferencial. Y todo eso uno lo está constantemente, hermano, chequeándolo. ¿Para qué? Para que no haya un problema, amén, hermano, en el vehículo. También como cristianos tenemos que estarnos haciendo un chequeo constante espiritualmente. ¿Cómo está mi relación con Dios? Amén. Mi relación con Dios, he bajado en oración, estoy dejando de leer su palabra, estoy dejando de congregarme, estoy haciendo pocos ayunos. ¿Cómo está mi condición espiritual? ¿Cómo está mi vida personal? No es la culpa de aquel, no es la culpa del otro, es mi culpa, mi amado hermano. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Porque la mayoría que están apartados, ellos dicen: yo me descarrié porque miré un pecado. ¿Qué cosa? Me aparté porque miré ahí cosas que no me gustaron. Me fui al mundo porque no me recibieron como yo quería. ¿Y cuánta gente tiene muchas excusas para decir que ellos están en esa condición por culpa de alguien?
Pues la Biblia dice en primera de Corintios capítulo 11 verso 28, dice Pablo, primera de Corintios 11 28, por lo tanto pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba así de la copa, hablando de la Santa Cena. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo. O sea, usted sabe cuánta gente aún participa de la Santa Cena del Señor, y en la condición en la que estaban los corintios: pleito, disensión, robo, hurto, hermano, división entre los hermanos. Sin embargo, el apóstol Pablo dice: pruébense cada uno de ustedes mismos, y de esta manera, una vez que haya una manera de probarse la condición espiritual de cada uno de ustedes, entonces participen de la cena del Señor. Uno tiene que probarse cómo está delante la presencia de Dios. Le hago una pregunta, no levante la mano. ¿Cuántos en esta semana no oraron? Y como no oraste, tú sientes que hay cambios en tu vida. Te sientes un poco que ha venido el desánimo. Comienzas a ver las cosas diferentes. Si tuviste un conflicto en el matrimonio, obviamente, como has dejado de tener esa relación o intimidad con el Señor a través de una comunicación en la oración, entonces te sientes débil, sin fuerza, y tuviste de momento una diferencia con tu matrimonio y sentiste que le hablaste con palabras, hermano, fuertes, hasta el punto que heriste a tu cónyuge, ya sea hombre, ya sea mujer, y le heriste, le hablaste fuerte, intentaste irte de la casa porque el enemigo te dijo: vete de la casa, porque la única solución es yéndote de la casa. Y comienzas a notar que tu vida tiene unos cambios diferentes a los que tenía hace una semana, mi amado hermano, porque eso se debe al descuido. Sin embargo, cuando uno está orando, aunque haya una situación en el matrimonio, uno sabe que lo resuelve siempre todo a la buena, mi amado hermano. Uno mira las cosas desde el punto de vista espiritual y no carnal, porque no es necesario salir corriendo de la casa cuando hay un pleito, hermano. Ahora le voy a revelar algo. La mayoría de gente que muchas veces sale de la casa, muchas veces arma pleito por puro gusto, porque tiene un pretexto para ir a la calle. Y no crea que para ir a la calle a cualquier cosa, a buscar mujeres. La mayoría de hombres y mujeres que buscan cualquier pretexto para pelear, lo hacen para salir de la casa, pero para ir a buscar otra mujer. Pero qué lindo cuando la persona está en el espíritu, en las cosas de Dios. Uno resuelve los problemas diferentes. Uno sabe que las cosas no se resuelven yéndose o llamando a una amistad mundana, impía, para que te dé un consejo. No, hermano, cuánta gente, hermano, está caída allá en el suelo. Su matrimonio desbaratado, su vida espiritual totalmente por el suelo, porque vino un descuido espiritual, porque no reaccionaste, ni reflexionaste, ni le pusiste mente, ni pusiste oído a la voz de Dios. Porque el escritor dice, hermano: por lo tanto es necesario que con más diligencia oigamos, pongamos oído a las cosas que hemos oído. No sea que, hermano, que nos deslicemos y caigamos de la gracia de Dios. Porque el enemigo hoy más que nunca anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Él está buscando la oportunidad más mínima, hermano, la entrada, la puerta más mínima que usted le abra para poder entrar él como Pedro por su casa. Él está buscando alguna entrada, alguna puertecita pequeña, grande, la que sea, para poderse meter y destruir, porque él vino a matar, robar y a destruir. Pero el cristiano se apercibe, es sabio y sabe que tiene que cerrar todas las puertas que se han abierto. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque no podemos dar ningún mínimo entrada al enemigo. ¿Cuántos llevan días sin leer la Biblia? ¿Cuántos llevan días sin leer la Biblia? Tal vez llevas 2, 3 días sin haber orado. Te viniste a la iglesia hoy y no oraste. Ayer te levantaste sin orar. El viernes te levantaste sin orar.
El lunes te levantaste sin orar, sin buscar a Dios, sin alimentar tu espíritu, sin alimentar el alma. Te acortas muchas veces de alimentar el cuerpo, porque el cuerpo te exige, te pide. Te lo pide, el cuerpo te pide, hermano, comida, te lo pide, hermano, te lo pide las 3 veces al día o posiblemente más. Pero también el espíritu te exige, te pide también alimento espiritual. El espíritu te dice: busca a Dios, vamos, ve a orar, vamos, lee la Biblia, congrégate. ¿Por qué? Porque todo es necesario, porque tu vida espiritual peligra, hermano. Está en peligro y tienes que hacerlo, hermano. Porque si no lo hace, será como Andrés, que se lo arrastró el enemigo. Después de haber sido un instrumento del Señor, ahora es un instrumento del diablo. Ahora es un instrumento del enemigo. Como muchos en este tiempo, después que Dios utilizó su vida como instrumento, ahora son instrumentos del enemigo. Pero ¿qué ha sido, hermano, todo ese descuido? ¿Qué ha sido todo eso, hermano? ¿De dónde ha venido? ¿Por dónde ha venido? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor en esta mañana? Dele fuerte alabanzas al Rey para siempre. Le voy a mencionar rápido. Le voy a mencionar rápido 5 razones por las cuales viene el descuido, la caída espiritual en la vida de los cristianos. Número 1, autosuficiencia. ¿Cuántos alaban al Señor? Número 1, autosuficiencia. Escuche, con frecuencia el cristiano considera que espiritualmente avanzó lo suficiente para enfrentar las tentaciones. Eso genera una confianza desmedida y sin fundamento, causa de muchas caídas. ¿Qué? Autosuficiencia. Que yo creo que ya estoy fuerte, que yo creo que ya llegué a la cima, que yo creo que nadie me puede derribar. Autosuficiencia. Y esto es la raíz de muchas caídas en la vida espiritual de muchos cristianos, que se creen independientes, autosuficientes, que no necesitan de Dios, que si yo no oro un día, no creo que me descarríe. ¿Sí es cierto? Con un día tal vez no te vas a descarriar, pero poco a poco viene hasta el punto de que lo vas a ver y luego te vas a lamentar. Yo platicaba hace unos años atrás con la persona que le dije del camioncito. Platiqué con él y le dije: ¿cuándo va a regresar? ¿Se acuerda cómo Dios lo usaba? Sí, pastor, pero mi caída, yo creo, me dice que fue dura y me duele haber encontrado a mi esposo en la cama con otro hombre. Eso es suficiente para que yo me haya apartado de los caminos de Dios. Yo no voy a ser tolerante de haber encontrado a mi esposa en esa condición y yo seguir con ella y predicando la palabra, pero eso no es excusa. Si usted la encontró en esa condición, pues usted se fuera, no sé, separado de ella, divorciado de ella, apartado de ella. ¿Cuántos alaban a Dios? Mire, hasta la flor se cayó porque no tiene fundamento. ¿Cuántos alaban a Cristo? Por descuido, amén. ¿Cuántos alaban a Cristo? Por descuido, solo la toqué. Ella también se descuidó. Yo creo que no era excusa para eso. Se hubiera separado, la hubiera dejado. Ese es un motivo. Contar a una persona así, pues, está bien. Dale carta de divorcio. Jesús dijo: a no ser que haya fornicación, adulterio, lo mismo. La única manera. Yo le digo: siga pues con ella, pero si está en la capacidad de perdonarla, está bien, perdónela. Pero no estaba en la capacidad, me dice, perdón. No estaba en la capacidad, pero tampoco no era para que usted se apartara del camino de Dios. El que le hizo el daño no fue Dios, fue su esposa. Por eso es que el Señor le dice en Deuteronomio capítulo 32:
al pueblo de Israel, se lo dice en el capítulo 32. De la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de tu creador. De la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de tu creador. Dice en el 6: así pagáis a Jehová, pueblo loco, ignorante. No es Él tu Padre que te creó. Él te hizo. Él te creó. Él te estableció. ¿Por qué le paga mal a Dios? ¿Acaso fue Dios que le pagó mal a usted? Fue su esposa, le digo Dios. No era manera para que está bien que se sintió mal, se sintió sin fuerza. Pero para eso está la ayuda del Dios del cielo. Para eso está la ayuda de los hermanos. Para eso está la ayuda de los pastores también. Para eso está, mi amado, palabra de parte de algún hermano. Pero no era para que usted se apartara del camino de Dios y tomara como excusa que por eso usted se apartó. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Sin embargo, Dios lo estaba probando. Ahí es donde Dios nos prueba. Cuando viene el ataque, hermano, ahí donde Dios nos prueba si realmente estamos o tenemos fundamento. Quiere decir que no tenía fundamento, porque es ahí en la prueba donde Dios nos prueba si realmente estamos agarrados de su mano. Quiere decir que esta persona no estaba llena de Dios, porque yo he visto gente que los ha dejado de su esposa. Yo miré a una hermana que su esposo se fue con otra mujer, tristemente eso. Y ella está en el camino de Dios y le está sirviendo más. Y hace como 4 años, creo 5, que me invitaron a su iglesia. Me dijo: pastor, mire, se fue. Al principio me dolió, me sentí mal, me abrazó el desánimo, pero yo le pedí a Dios, pastor, no apartarme del Señor. Le pedía: Señor, no me sueltes de tu mano, que no me vuelva a apartar del camino. Ya tú me sacaste de ese camino cochino, cerdo, de ese lodo cenagoso, de ese camino de perdición, y yo volver a ese estado terrible. No, Señor, dame la fuerza. No le digo, pastor, que no fui tan baleada. Sí, fui tan baleada, pero le pedía al Señor con fuerza. Me humillaba a través del ayuno y le pedía a mi Dios que me levantara, y me levantó, y aquí estoy en el camino del Señor. Y yo la veo todavía sirviendo. Ahí la veo en las redes sociales sirviendo a Cristo, porque eso es lo que tiene que hacer un verdadero cristiano: refugiarse en la roca que te llamó, que te creó, que te sustentó. Él es el que te llamó, Él es el que te escogió, Él es el que te formó. ¿Cómo le vas a pagar mal a ese Dios que te formó, hermano? ¿Cómo le voy a pagar mal a Dios si Él no me ha hecho ningún mal, hermano? Mañana me está prestando 38 años. 38 años. 43, por ahí creo, no sé, no me acuerdo. ¿Cómo no voy a estar agradecido con Dios, hermano? Estoy agradecido con Dios de que Dios me presta muchos años de vida, y le pido a Dios que me los aumente. Amén, hermano. No tampoco llegar todo que Cristo, no, mejor que me lleve. Amén. El tiempo que Él me preste, que Dios pueda predicar su palabra, que me los preste todos esos años. A veces es una bendición como yo le voy a dar la espalda a Dios. Yo he visto muchos pastores que le han dado la espalda a Dios. Yo he visto muchos evangelistas que le han dado la espalda a Dios. He visto horrores, cosas terribles en este camino, porque este camino es un camino de valientes, es un camino de desafío, de lucha, de pruebas, de adversidades, porque Cristo ya no nos había advertido que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas el Señor nos librará. El Señor me dijo en su palabra que vendrían muchas aflicciones, pero que Él estaría conmigo todos los días hasta el fin del mundo. He visto tantas cosas en este camino
camino, pero ninguna de esas cosas que yo he visto con mis ojos son motivos para que yo le dé la espalda al Señor, hermano. He visto gente, como decía mi hermana Gloria, han hablado mal de mí, mi amado hermano, me han dado la espalda, gente que ha hablado mal de mí y han regresado, gente que eran amigos míos y regresaron, hermano, y me abrazan. Eso es no motivo para que yo le dé la espalda al Señor. Nada de eso es motivo para que yo le dé la espalda al Señor. Yo tengo que cuidarme, tengo que fortalecerme, tengo que cuidar mi salvación, tengo que alimentar mi vida espiritual. Nada de esas cosas son motivos para que yo le dé la espalda a Dios. Ay, me apuñalearon. Ay, andan hablando que yo soy ladrón. Ay, andan hablando que yo soy tal cosa. Nada es motivo para que yo le dé la espalda a Dios. Yo tengo que cuidar personalmente mi vida espiritual en el camino del Señor. ¿Cuántos alaban a Cristo en esta mañana? Número 2, nos falta dependencia de Dios. ¿A cuánto les hace falta dependencia de Dios? Una carta, dice esta persona que llegó hace pocos días, me hizo reflexionar en la crisis que golpea a los cristianos a punto de caer. Era de un joven que con deseo de acabar con su vida digo, estoy al final del camino, no encuentro salida. Decía en la respuesta, le recordé la necesidad que tenemos de dependencia de Jesucristo en medio de la crisis. Número 2, dependencia en Dios. Esa es una de las razones de las cuales mucha gente cae. Porque cuando se encuentran en crisis, como este muchacho que dice que quería terminar con su vida, en vez de recorrer a la presencia, a los brazos de Cristo, no lo hizo. Confianza en sí mismo, falta de dependencia en Dios. Yo no sé cuántos que están aquí, hermanos, tienen su dependencia en Dios. Yo no sé si usted la tiene en el hombre, en el líder, en el pastor. Yo no soy su dependencia. Muchos dicen, le doy gracias a él, al pastor, porque alguien dijo hace un tiempo atrás, porque sin él no estaría aquí. No. Que Dios me libre de todo eso, hermano. Yo no soy su fortaleza. Su fortaleza es Dios. Yo solamente soy un hermano, un instrumento. Y si hay alguna palabra que Dios ha puesto en mi boca, y por esa palabra que Dios puso en mi boca, usted se fortaleció, pero esa palabra no fue mía. Esa palabra Dios me la dio, no es mía, Dios me la dio. Alaba la gloria de Dios. Usted está aquí por la fuerza de Él. Usted está de pie por la fuerza de Jesús, no por mí, hermano. Usted no camina ni respira por mí, usted camina por Dios, por la dependencia de Él, hermano. Gloria a Dios por aquello que dice, le doy gracias a Dios por el pastor que nos puso, que lo ha usado, que lo siga guardando, pero no que por él, por mí nada, hermano. Yo sin Cristo no soy nada, hermano. Yo más bien alumbro por Él. Jesús dice, ustedes son la luz del mundo. Nosotros somos un faro que alumbramos por Él, porque Él es el que nos alumbra a nosotros. Y por medio de Él alumbramos nosotros los demás. Pero Él es la fuente de la luz. Él es la fuente de todo. Y si aprendemos a depender de Él, independientemente nos encontremos en prueba, vamos a encontrar respuesta. Vamos a encontrar la salida. Y nunca caerás de la gracia de Dios si dependes de Él. Número 3, falta de sabiduría. Es decir, al decir que hacemos. Falta de sabiduría al decir que hacemos. Muchas veces es necesaria la sabiduría. A veces la gente cae por falta de sabiduría. Y se requiere sabiduría para no caer de la gracia de Dios. Número 4, vamos rápido. Vuelo apoyo por ahí. Número 4, aleluya. Desconocer las artimañas del diablo. Reconocer las artimañas del diablo. ¿Cuánta gente ha caído porque desconoce las artimañas del diablo?
Pablo dice que no debemos de ignorar las maquinaciones, no debemos de ignorar los ataques que el enemigo, mire hermano, él dice, Pedro dice que él anda como león. León. ¿Cómo anda el león? ¿Cuánto han visto History Channel? ¿Cómo están los leones? Escondidos detrás de los arbustos, viendo, visualizan la presa, y luego de visualizarla se van acercando poco a poco, y se van agachaditos. Miren los leones, calladitos, mientras el venado o lo que sea está distraído, y cuando menos ellos lo esperan, el león corre y se abalanza encima de ellos para devorarlo. Así mismito trabaja el diablo. El diablo está detrás de nosotros, de aquellos que sirven a Dios, y está esperando cualquier descuido que haya para devorarlo. Él está así como una foto que hace muchos años yo miré en Facebook, hermano. Él está alrededor de una jaula, está esperando a qué hora se abre la puerta para comerse a su presa. Así está el enemigo, buscando la manera que una hermana de la iglesia se descuide y deje de clamar a Dios, y deje de depender de Dios, y deje de buscar la sabiduría de Dios. Entonces el diablo comienza a destruirlo, tal punto de desanimarlo. Viene el desánimo, del desánimo viene la caída, y después te aparta del camino, hasta el punto que muchos se han vuelto hasta ateos, hermano. Alguien dijo hace mucho tiempo: yo no creo ya ni en los pastores, no creo en nadie, voy a poner mi propia iglesia mejor. ¿Qué? Si no cree en nadie, iba a poner su propia iglesia. Y tampoco Dios no le llamó. ¿Qué clase de iglesia será? Una iglesia satánica, hermano. Una iglesia diabólica, porque si nunca fue un miembro bueno, peor que va a ser un pastor bueno. ¿Cuántos alaban a Cristo? A su nombre. Desconocer las artimañas del diablo. Por eso usted mira a muchos caídos. Se descuidaron. Ay, ellos predicaban bonito, predicaban con fuerza. Tenían la fuerza, tenían las agallas, tenían el deseo, pero no se dieron cuenta que tenían que estar pendientes, que el diablo estaba al acecho. Desconocen las artimañas del diablo. ¿Cuántos alaban a Cristo? Y número 5, que ya lo miro a usted ahí. Pero terminó el pastor, es su cumpleaños fresco. Número 5. Bueno, mañana es mi cumpleaños. Permitir que la ansiedad tome control de nuestra vida. Permitir que la ansiedad tome control de nuestra vida. A su nombre. Ansiedad, hablamos de exceso de preocupación. Cuando alguien se preocupa en exceso, porque cualquiera se preocupa. ¿Cuántos nos hemos preocupado? Levanten la mano. Y a veces yo de repente me entra una preocupación, pero digo: Señor, que no me entre una preocupación en exceso. Yo pongo mi confianza en ti. ¿Se acuerda cuando Jesús le dijo a los discípulos: ¿acaso es más importante la comida? ¿Acaso es más importante el vestido? ¿No es más importante la vida que todas esas cosas? Ustedes no sean como los gentiles, que los gentiles buscan todas esas cosas. Mas yo les digo a ustedes que me busquen primeramente a mí, mi reino, mi justicia, y yo les voy a añadir todo lo que haga falta. El Señor le está diciendo a los discípulos: no se preocupen tanto por lo que han de comer, por lo que han de vestir, por lo que han de obtener. Preocúpense por su vida espiritual. Preocúpense por su salvación. Preocúpense que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Porque ¿de qué sirve que el hombre gane todo el mundo? ¿De qué sirve que el hombre tenga 2 carros, casa, todo en esta vida, y pierda su salvación? ¿De qué sirve que el hombre tenga todas las riquezas de esta tierra y cuando venga Cristo vaya al lago de fuego? ¿De qué sirve todo eso? ¿Es más importante las cosas materiales o las cosas espirituales? ¿Qué es más importante? Yo sé que todos tenemos que trabajar,
Yo sé que usted está buscando algo. Usted dice: yo necesito una casa, una estabilidad, algo con que yo contar. Pero más que todo lo que usted está buscando, usted necesita la salvación. Usted necesita la paz. Usted necesita la vida eterna. Usted necesita a Cristo. Él es la solución a su vida, hermano. ¿Cuánta gente está buscando estabilidad, hermano? Hay gente que dice: yo necesito una casa. Ya no quiero estar alquilando. ¿Cuánto yo deseara tener mi casa propia? Tener todo, estar estable, mi familia, mis hijos. Está bien, pero nada es más importante que la vida espiritual. Mire cuánta gente por lo material se levanta: ay, tengo que ir a trabajar, ya es tarde, ya no me da ni tiempo de horario. Se van a trabajar, hermano. Y otros solamente pasan preocupados en los quehaceres. No me da tiempo de leer la Biblia. Vine tarde, vengo cansado, no me da tiempo de orar. Se acuestan sin orar. Hermano, no te descuides. Aunque usted esté cansado, doble sus rodillas, ponga el celular, que a las 3 de la mañana levántese a orar. Yo sé que usted necesita del pan, pero dijo Cristo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usted necesita, yo necesito el trabajo, pero más que eso necesitamos a Cristo con nosotros, hermano. No salga de su casa sin la cobertura de Dios. No olvide que lo espiritual es más importante que todas las cosas. Yo sé, hermano, a veces la preocupación y todas estas cosas, el afán y todas estas cosas, a veces quieren. Y todo eso hace que tu vida espiritual, mire, el preocuparte: ay, ahora cómo voy a hacer cómo voy a hacer para pagar esto, cómo voy a hacer para con mis hijos, cómo voy a hacer con esto, es que me vienen a cobrar y cómo voy a hacer. Todo eso, mi amado hermano, es importante, pero tu vida espiritual es más importante. Busca a Cristo. Alimenta tu espíritu. Búscale su presencia y va a ver cómo Dios va a añadir lo que haga falta. Pero no te descuides. Le aseguro, y ya estoy terminando. Le aseguro que aquí en esta mañana hay muchos que están descuidados, que se levantaron como los chanchos sin orar. Ay, mira a pelar. Y no oraron. Tengo que ir. No oraron. Descuidaron lo espiritual. Se te olvidó doblar tus rodillas ante la presencia de aquel que todo te lo da. Se te olvidó doblar tus rodillas y darle por lo menos gracias al dador de todas las cosas. Se te olvidó doblar tus rodillas y decirle: gracias por esta semana, gracias por el salario, gracias por la salud, gracias por mi familia, gracias, Señor. Se te olvidó, hermano. Y todos los días se te olvida. Por eso es que camina muchas veces, hermano, cabizbajo, sin fuerza, sin ánimo. No le sirven a Dios, menosprecia las cosas de Dios. Descuido espiritual, hermano. Y en esta mañana está la palabra que Dios ha puesto en mi boca. Amén, hermano. Cuidado con el descuido espiritual. ¿Cuántos alaban a Cristo? Dele fuerte alabanzas al Rey. Cuidado con el descuido espiritual. No vaya a ser que caigas de la gracia de Dios y después diga: el pastor, el hermano, esto no. Usted y yo somos los culpables. De usted y de mí depende cómo podamos estar en la presencia de Dios. Póngase de pie.